Acompáñame a estudiar la Biblia y deja que Dios hable a tu corazón a través del libro de los Salmos. Un libro conforme al corazón de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos. Espero que el día de hoy estén disfrutando de las grandes bendiciones de nuestro Dios y que hayamos también aprovechado el estudio del capítulo 1 del libro de los Salmos. Hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes del libro de los Salmos, un libro que nos muestra el corazón de Dios, un libro especial, como ya lo hemos mencionado. Y hoy vamos a hablar del Salmo capítulo 2, que nos habla acerca de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de pasar a estudiar este Salmo, vamos a mirar algunos otros aspectos importantes o fundamentales del libro en general. Y quiero añadir a nuestra enseñanza que el libro de los Salmos no fue un libro completo o un libro 250 capítulos, no fue un solo libro al principio, sino que fueron 5 libros. De hecho, nosotros cuando abrimos la Biblia podemos encontrar que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros, del capítulo 1 al capítulo 41, del capítulo 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. Y cada libro termina con una doxología, cada libro termina con una adoración a nuestro Dios. Por ejemplo, en el primer libro termina diciendo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Y en el último libro, una de las doxologías más grandes que nosotros tenemos, dice: alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Nosotros vamos a estudiar este libro, el libro de los Salmos. No vamos a tener 150 sermones, vamos a tener incluso hasta más estudios. Vamos a tener aproximadamente 171, porque el Salmo 119 está muy largo y entonces lo vamos a ir estudiando letra por letra, ya que el Salmo 119, como lo veremos en su momento, es un acróstico basado en el abecedario hebreo. Pero pasemos nosotros, hermanos, ahora sí, a estudiar el capítulo 2. Pero antes de estudiarlo, vamos a dar lectura. Yo quiero que abras tu Biblia o que aquí en la pantalla puedas mirar lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en este capítulo 2. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje ni perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esta es la palabra de nuestro Dios, el Salmo capítulo 2. Y como mencioné hace un momento, el tema es acerca de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Este salmo es conocido como un salmo profético. Hay muchos salmos que son proféticos, nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los
pasajes que nosotros podemos mirar que fue cumplido en la profecía de nuestro Señor Jesucristo es precisamente en el bautismo. Y cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, se menciona precisamente el versículo 7, mi hijo eres tú. Recuerden que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la profecía cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Rey. Cuando alguien nos habla de nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien te presentó el Evangelio, te presentó a Jesucristo de dos maneras. Uno como Salvador y otro como Rey. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, que Jesús es el Salvador y es el Señor. No puedes tú aceptar a Jesús solamente como Salvador. Tenemos que aceptarle como Salvador y como Rey. Y entonces aquí viene una pregunta muy importante. ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es el Rey de tu vida? La monarquía actual, nosotros podemos mirarla y ver que habla de poder. Los monarcas tienen poder, tienen autoridad, tienen dominio. Todo rey presenta gran esplendor dentro de la humanidad cuando se presenta en alguna nación. Vemos nosotros que existen todavía algunos reyes en la tierra, pero aún, aunque los reyes tengan poder, autoridad y dominio, también son frágiles y su vida también va a tener un final, un término. Ningún rey es eterno. El único rey que es eterno es nuestro Señor Jesucristo. Y de eso habla el tema de esta mañana. ¿Quién es mi rey? Mi rey es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es tu rey? Yo espero que tu rey también sea el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Pero pasando ya al texto, el texto lo podemos dividir en tres partes. Lo primero que podemos encontrar nosotros es acerca de la historia de nuestro Rey, la historia de nuestro Señor Jesucristo, que está basada precisamente en oposición, rebeldía por parte de la gente y después juicio y triunfo. Incluso la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque eso es lo que sucede. Siempre la humanidad se ha opuesto al rey. Dice la palabra de nuestro Dios en este capítulo 2, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Oposición y rebeldía. La gente se opone a nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que no acepta a Cristo como el Salvador. No acepta al ungido como el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, aún después de la oposición, siempre la historia va a terminar en el triunfo de nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis es la historia del triunfo, la historia donde vemos nosotros a nuestro Rey gobernando por toda la eternidad, a nuestro Rey siendo el absoluto y que la historia termina en juicio y triunfo. Esa es la historia. La historia continúa. La historia siempre va a continuar y ahora nos corresponde a nosotros aceptarlo como Salvador, como Señor, como Rey. Y el texto no solamente señala esa historia, también nos habla del señorío. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Rey, no porque nosotros lo hayamos puesto como Rey. Aunque tú no creas en Él, aunque tú creas que Él no es el Rey, déjame decirte que no por eso Él va a dejar de ser Rey. Su señorío tiene tres aspectos importantes. Número uno, Él es el Rey por decreto. La Biblia dice así, pero yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré, dice Jehová, el decreto. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que Él es Rey por decreto, porque nuestro Padre Celestial, el Creador del universo, puso a Jesús como Rey sobre todos nosotros, sobre toda la humanidad y sobre toda la creación.
es rey por decreto, pero también es rey por herencia, porque es el Hijo de Dios, el Hijo del Creador del mundo. Dice la palabra del Señor, mi Hijo eres tú. Y aquí yo quiero hacer una observación. La palabra del Señor nos dice en Hebreos que a ningún ángel le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por eso es que el único que lleva el título de Hijo de Dios es Jesucristo. Él es el único hijo y Él es rey por decreto, por herencia, pero también por victoria, porque Él venció a sus enemigos, venció a la muerte, venció a Satanás, venció a todas las potestades, dice la palabra del Señor. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso es lo que nos presenta la Biblia. Un rey por decreto, un rey por herencia, un rey por victoria. Y pasando a un tercer punto, hablando acerca del rey. El rey nos hace una invitación. Ya hemos visto que hay una historia de rebeldía, pero de triunfo. La gente se rebela, pero él va a salir siempre triunfante. Ya hemos visto que nuestro rey es rey por decreto, es rey por herencia, es rey por victoria, pero también este rey nos quiere hacer una invitación a todos nosotros. El salmo es un salmo también práctico, un salmo donde se nos enseña cómo poder ser, de acuerdo al tema que estamos viendo, un varón conforme al corazón de Dios. Y ser varón conforme al corazón de Dios, repito, no es ser perfecto, sino es haber experimentado el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y tratar de vivir conforme a lo que el Señor nos demanda. Y fíjese bien que la invitación consiste en 5 cosas importantes, pero primero quiero leer los versículos del 10 al 12 y luego explicar. Dice así la Biblia: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Es la primera invitación. Admitid amonestación pues de la tierra. Segunda invitación: servid a Jehová con temor y alegraos, dice la Biblia, con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Primera invitación: prudencia. La prudencia es tratar de hacer las cosas de la manera correcta, dirigirnos sabiamente, eso es ser prudentes. La segunda invitación es ser humildes, admitir amonestación. El Señor nos amonesta por medio de su palabra, nos enseña por medio de su palabra, y nosotros tenemos que admitir el consejo que nuestro Dios nos da. También la tercera invitación que nos hace servir a Jehová. El servicio es importante. Y cuando nosotros servimos a otras personas, estamos sirviendo a Dios. Pero también el servicio habla de nuestra adoración, que es la siguiente invitación. Honrar, dice la Biblia, honrar al Hijo, darle la alabanza, darle el honor. Esa es la invitación. Dios quiere un pueblo que sea prudente, un pueblo humilde, un pueblo de servicio, pero un pueblo también que le adore, que le glorifique. Y termina con la otra invitación: bienaventurados los que en Él confían. Confianza. Debemos de aprender nosotros a vivir confiados, confiar siempre en nuestro Dios. La invitación del Rey. Mi amado hermano, mi amada hermana, esto es el mensaje del Salmo capítulo 2. El Rey. ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es mi Rey? Debemos de reflexionar. Mi Rey es el Señor Jesucristo. Conozco su historia, la historia que aparece en la palabra de nuestro Dios, una historia donde hubo rebelión, pero que al final de cuentas Él salió victorioso. Conozco y conocemos a través de su palabra a ese Rey, que es Rey por herencia, por decreto, por victoria, pero también aceptamos la invitación de nuestro Rey a ser prudentes, humildes, sencillos, servidores, adoradores y gente de fe que confíe plenamente en su Rey. Que Dios les bendiga
y sigamos siendo conforme al corazón de Dios. Acompáñame a estudiar la Biblia y deja que Dios hable a tu corazón a través del libro de los Salmos. Un libro conforme al corazón de Dios.